Bienvenidos a una nueva entrevista a Veraz en un momento crucial, no solo porque mañana domingo empieza un toque de queda de 15 días, sino porque se acaba de aprobar un ART con los Estados Unidos ayer viernes. Ah, Cuba está a punto de la transición que anunció Trump. En el Ecuador, la Corte Constitucional ha sacado, para variar, una decisión polémica por su proyección de a dónde apunta y absolutamente miserable con el monto de la indemnización con las familiares de los niños del caso de las Malvinas, sino porque comenzó la carrera para ganar el segundo cargo más poderoso del Estado, que es la Fiscalía General, que para otros es el primero. Y quien agitó el cotarro fue Andrea Bernal, invitando a su programa el lunes a lunes al exministro de Gobierno José de la Gasca, que se inscribió en las últimas horas para ese concurso. Como él advirtió, no lo descarto, y contestó a Andrea en estos términos. Mi paso por la política ha sido lo que he sido, he dado lo que he podido, he servido al país, pero como lo dije en mi carta de renuncia, yo creo que la justicia no es de nadie, la justicia se debe ver a la verdad y que el país debe conocerlo y debe saberlo, porque esa es la institucionalidad que nos va a ayudar a recuperar una vida pacífica, una cultura de legalidad y sobre todo este sustento institucional que se necesita para luchar con los flagelos que tenemos hoy. ¿Usted es un candidato independiente o es el candidato del gobierno? Yo creo en la independencia de poderes. Yo no tengo ninguna candidatura sometida a nadie. Repito, mi relación con el gobierno llegó hasta el momento donde estuve políticamente vinculado de ahí en adelante. Yo vengo de la academia, vengo del libre ejercicio, vengo del servicio en la carrera judicial. Eso es lo que más construido. Es más, podría ponerlo al revés. No se lanza usted porque mi el meta presidente quizás le dijo, siempre fue, no, mi meta quizás siempre fue la fiscalía. Y lo otro antes fueron del cosas, Ministerio de Gobierno. Yo ya lo intenté desde sí, antes. Entonces, no es una sorpresa para nadie que yo esté intentando, porque creo que desde la institución de la Fiscalía General del Estado es mucho lo que se puede hacer en una fiscalía nueva, en una fiscalía moderna, en una fiscalía que sea dura contra el crimen organizado, pero que sea justa con los inocentes. Como ustedes entenderán, el formato del programa de lunes a lunes no se presta para lo que sí se presta profundizar, pero nos da el punto de partida porque hubo suficientes definiciones. Doctor de la Gasca, bienvenido. Son muchas y a lo largo de la entrevista la vamos a desarrollar, pero la que más me intriga es mi relación con el gobierno duró hasta donde estuve. ¿Cómo entender eso? Carlos, buenos días, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación, primera vez en este programa. Significa lo que dije, para mí uno una vez que cruza o deja la función política, sobre todo en un cargo de alta envergadura como el que yo tuve, debe ser eso, lo demás es tráfico de influencias. O sea, no tuvo identidad con el gobierno, fue nada más, como acaba de explicar, un accidente en su carrera porque está apuntado siempre a la fiscalía. No ha sido un accidente, fue una oportunidad de servir, una oportunidad de conocer el Estado desde adentro, una oportunidad de recorrer el país desde una posición que ciertamente puede generar cambios. Y eso tiene un tiempo de duración. Yo creo que el ministro de Política, desde el rol que tiene, sobre todo en generar gobernabilidad en territorios, generar gobernabilidad en la Asamblea Nacional, una vez que acaba y entrega el cetro al siguiente ministro, tiene que retirarse con cautela y obviamente respetar el espacio que le corresponde al nuevo ministro. Lo demás, repito, sería generar una interferencia innecesaria, un ruido innecesario que primero no permite al nuevo ministro actuar y segundo, pues creo yo que genera espacios opacos de actuación en lo público. O sea, usted no quiere ni cree que tuvo algún tipo de compromiso por la identidad que llegó a tener con el gobierno del presidente, inclusive yéndose condecorado en la gobernación del Guayas al salir. No, a ver, el respeto que yo tengo por la figura del presidente, el respeto y el respaldo que yo tengo al cambio del nuevo... Dije, yo sé que usted lo respeta.
Y Sí, por también supuesto. respeta a los rivales. Y yo soy... Ha dicho que usted no es Y anticorreísta. y yo soy consecuente con mi paso por la vida política, lo que no significa que yo sea obsecuente en mi forma de ver y en mi forma de actuar. Pero creo que los tiempos políticos y sobre todo para los desafíos que yo quería emprender después, porque lo dije en la entrevista a Andrea, para mí lo que siempre estuvo en la mira fue la Fiscalía General del Estado. Y esto era algo que yo lo tengo previsto desde hace mucho tiempo atrás, antes de ser secretario anticorrupción, antes de estar en las Naciones Unidas, antes de estar en el Ministerio de Gobierno. Y todo eso lo que ha ido haciendo es robusteciendo mi paso por el servicio O sea, público. ¿usted no cree entonces en la línea política del gobierno, incluida la actitud que tuvo el gobierno con la justicia? No, yo creo en la actuación del gobierno en la medida en que está transformando un país. De ahí en lo demás, en mis actuaciones, en lo que yo deba hacer en mi vida futura, en lo que yo deba hacer en mi carrera, digamos, por seguir en lo público, creo que eso tiene unos Pero a bemoles. usted le tocó apoyar un error del gobierno en el tema de justicia, el respaldo que dieron a Godoy, ¿Por qué dice eso? porque nunca dijo nada para que se fuera Godoy. No, yo sí lo dije. Cuando se supo lo que se dije, yo dije que tenía que dar un paso al costado. Como, De ahí lo demás, lo que siempre he como le sostenido, insinuó el el presidente sí, Godoy ni le hizo que eso tiene caso. una razón fundamental, Carlos. Pues usted está pretendiendo que yo diga que en efecto Godoy es un candidato del Ejecutivo, cuando en efecto responde a la función judicial. Por Y hay que respetarla. Y hay que sugerida por el respetarla. Ejecutivo. José Swing me ¿De dijo dónde saca que se lo eso? recomendaba. Bueno, si José Swing, y lo dijo en un si programa. José Swing lo dice, es responsabilidad de él. Y ahí está la institucionalidad y la separación de poderes. ¿No Yo hubo no puedo aceptar. responsabilidad en el gobierno? Yo no lo acepto eso. Yo no lo puedo decir así. No hay más bien interdependencia de poderes No, que bien hay una entendida es interrelación necesaria. hay una interrelación entre poderes y una coordinación interinstitucional, pero no hay el sometimiento de una función a otra. Eso no puede existir. Ya, ¿cómo entender entonces que usted es independiente en esta candidatura si fue hasta hace menos de un año ministro de gobierno? ¿Qué tiene que ver eso? Muchísimo, ¿Por pues. qué? Es que yo entiendo que exista la duda porque dicen, a ver, no, es que el fiscal, es que como viene del Ejecutivo, entonces es candidato al Ejecutivo. Yo no soy candidato del Ejecutivo. Yo soy el candidato de José de la Gasca. Las actuaciones de un fiscal se miden por su objetividad y además se deben a evidencias, se deben a indicios, se deben a pruebas y demás. Esa es la actuación, porque esto es el rol del fiscal Es más, jurídico-técnico. Yo voy a No es político, jurídico. yo voy a aportar elementos que usted no quiere aportar para que se entienda con mi testimonio por qué no es candidato al gobierno. Solo se conocen los buenos términos en que se fue de la Gasca. No se conoce, por ejemplo, que tuvo una discusión personal dura, altisonante, con alguien del entorno del gobierno muy influyente y clave en ciertas decisiones. Y la respuesta fue en los términos en que de la Gasca se comporta en el dojo, no de aquellos en que se comporta en un set de televisión. Entonces eso deja claro que usted no puede ser... Ha hecho bien la tarea usted. Que usted no puede ser candidato de gobierno. Pero entonces otro es el rol que lo van a poner ahí. Disimular, toda la atención está, como lo muestra esta entrevista, concentrada en usted, que atrae el foco por una serie de razones, mientras que el candidato de disimulo es Leonardo Alarcón. O sea que yo soy la cabeza de turco para que venga otra y yo me estaría prestando Dije, para el eso. candidato de disimulo es Leonardo Alarcón. Aquí el país lo que necesita es un fiscal general digno. Atravesar la prueba de fuego que supone el concurso, que no es el mecanismo que a mí institucionalmente me parece el más correcto, pero son las reglas del juego al que yo me he sometido y se han sometido 74 otros postulantes. Y lo que aquí debe prevalecer es un concurso transparente, bien llevado. Yo he tenido mis propias dudas respecto del concurso y sin embargo he dejado todo eso a un lado para someterme, porque creo que esto se hace y se cambia desde la acción, desde la participación, desde involucrarse y mojarse el poncho, no simplemente de estar afuera criticando y decir las cosas que mal que se ven o que feas que son, sino tener esta oportunidad, porque yo sí entiendo que este cargo es de relevancia institucional para crear una cultura de paz, para crear una cultura de legalidad y sobre todo para dejar atrás el fantasma de la impunidad en el marco jurídico, político, de seguridad, geopolítico que estamos viviendo en el planeta. Tener instituciones fuertes en la justicia es lo que corresponde. ¿Cómo se propone hacerlo? Algo de eso le preguntaremos sin que anticipe la presentación del plan que tendrá que exponer ante la comisión seleccionadora, de la cual también averiguaré, ya que ha comenzado reconociendo que los términos del concurso no son los mejores, pero que si queremos cambiar este país, tenemos que correr riesgos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan.
Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo Design, Euroblinds. Retomamos esta entrevista veraz con el exministro de Gobierno José de la Gasca, uno de los postulantes para la Fiscalía General de la Nación, a cuya reseña biográfica me referiré un poco después, aunque su personaje es muy actual y necesita poco de eso la audiencia. Solo quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, ya no es de Vera a su manera, en las mayores cableras del país, Extreme, que es Vito TV o Canal 15 o 709. En DirecTV es el canal 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras cerca de 25,000 hogares se conectan todos los sábados. A eso se une Macro Digital en Estados Unidos con 15,000 de promedio más de ecuatorianos allá en ese país. Igual en España por Hispasat en 23 de 24 provincias del Ecuador, 5 países, 148 cableras, una en Colombia. Y en Perú, en Lima, es Zapping, allá es canal 129. En el Ecuador, las dos radios de mayor alcance nacional, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. El horario de las 22 no es lo más estable ahí por las contingencias del fútbol. Así que decimos después del fútbol. Imbabura y Carchi reciben el reprise y la retransmisión simultánea por Alborada 90.3 FM y el reprise lo hace Extrema 92.5 FM. Los domingos a las 20 horas para Tungurahua y Cotopaxi. Retomemos aquello con lo que habíamos comenzado. Usted mencionó que tenía sus reservas sobre el reglamento del concurso. ¿Cuáles y por qué? A mí me parece que no debieron haber eliminado ese requisito o esa inhabilidad de que las personas que han patrocinado o ejercido patrocinio en casos de narcotráfico, crimen organizado y demás, sean habilitados para postular. A mí me parece que debió haber quedado esa cortapisa para que no vengan abogados relacionados en algún momento con causas del narcotráfico a pretender estar cerca de la Fiscalía General del Estado. Yo creo que después de la crisis institucional que ha vivido el Ecuador, por la sombra que hubo respecto del presidente del Consejo de la Judicatura con vínculos con el narcotráfico, lo que más necesita el país es que esto esté completamente desterrado. La palabra que usted ha usado, cortapisa, fue empleada por la Corte Constitucional para decir que incluir lo que usted propone en el reglamento sería discriminatorio. Y luego criticado en general por los gremios de abogados, diciendo que el haber defendido a alguien acusado de narcotráfico, salido condenado o salido inocente, no tiene por qué ser un motivo de exclusión de ese concurso, porque sí debió serlo a su juicio. Sí, para mí eso es tapar, ponerse una venda en los ojos y que las realidades trasciendan la pureza y la nobleza del deber ser. Para mí, una vez que alguien se mantiene una relación con el crimen organizado o con el narcotráfico, nunca se puede saber si en verdad se corta después de un ejercicio profesional. Si se termina con el caso, se mantiene para siempre. Y creo que esa era una manera objetiva, real, digamos, palpable, de fijar criterios de probidad notoria también. Porque claro, entonces usted va a ver que van a haber candidatos ahí, ciertamente los hay, que estén relacionados con el narcotráfico o que hayan estado relacionados con defensores de grandes criminales, de tenebrosos criminales, que están aspirando al cargo de la Fiscalía General del Estado. Entonces, eso para mí eso es impresentable en una situación como esta. ¿Usted tiene probidad notoria? Absolutamente. ¿Definida cómo? Como yo tengo más de 10 años de ejercicio de la profesión, estando al frente de casos en la función pública, en el ejercicio de la carrera judicial también, he estado al frente de la opinión pública también haciendo opinión pública, me he desempeñado en cargos tan importantes como el de las Naciones Unidas y en todo he salido por la puerta grande. ¿Ha revisado la lista de sus competidores en este concurso? No a detalle, pero conozco algunos nombres. Ya.
hay algunos otros que puedan cumplir con eso sin que yo les pida Sin duda, mencionarlos. sin duda, sin duda. Yo creo que hay gente valiosa, hay gente muy técnica. ¿Y qué pasa de los otros? Los que han No tenido los conozco. ¿De cuáles? vinculación con abogados de Para mí no narcos. deberían ni siquiera estar presentándose. ¿Pero qué pasa con esos? Bueno, van a tener que cursar también la suerte del examen del concurso. Tendremos que ver si pasan la impugnación ciudadana. Ojalá que exista también un rigor en la ciudadanía para buscar y hacer su investigación y presentarse y tener el coraje de presentarse a impugnar los candidatos, porque de eso se trata. Yo lo he dicho, para mí el concurso debe ser como cuando se forja una espada, que sea a fuego y a palazos, y que el fiscal general que salga de alguna suerte expurgado de esto, y que sea el fiscal general que el país necesita. Para quienes no quieren que usted vaya a la fiscalía, en esa fase del concurso, más que en impugnaciones en defensa del plan, en exposición, en presentación oral, usted tiene una ventaja, más un peso sobre explicar por qué. Entonces, si se trata de bajarlo, querrán bajarlo por el lado de las preguntas, de las respuestas, más que por los méritos, la trayectoria. ¿Le parecen balanceados el puntaje establecido para cada una de las fases? No, a mí no me gusta eso, porque yo no creo en ese concepto como sacrosanto de la meritocracia, de tener 25 títulos de maestría, muchas veces obtenidos sabrá Dios cómo, o esa carrera loca por tener diplomas, por tener puntos que sumen. Para mí, de verdad estaría la probabilidad notoria en escoger un perfil probado, que el Ecuador conozca, que el Ecuador sepa quién es, que haya estado en funciones públicas y que haya atravesado estas pruebas, sea en la carrera judicial, en la fiscalía, etcétera, que tengan un nombre, Carlos, y una trayectoria que poner en riesgo y sobre la cual les podamos preguntar. Que me pregunten qué hice cuando fui aquí, cuando fui juez, qué hice. ¿Me explico? O sea, esa es la prueba que debemos ver. No, sí, mire, que tiene un PhD, que tiene 2 maestrías. No le vamos a preguntar sobre eso. No necesitamos un académico excelso en la Fiscalía General del Estado necesariamente, sino un perfil que cumpla con la entereza, que conozca el rol técnico, pero que sepa mantenerse y navegar en un terreno tan tumultuoso como el de estar al frente de una institución tan importante, en un escenario político donde además el fiscal general también está sometido a responsabilidad política. Y hablando de eso, en su récord académico solo consta máster en criminalística y ciencias forenses, abogado de los tribunales y juzgados de la República, licenciado en ciencias sociales y políticas. ¿Qué más es? Bueno, yo soy José de la Gasca, eso es lo que importa. Yo soy un señor y me debo a mi ética profesional. De mis estudios tengo estudios internacionales y un montón de cosas más que no necesariamente cuentan, porque esto se califica a través de que si está en el Cenecit, no está en el Cenecit. Y a eso es a lo que nos han querido convencer de que en verdad son los méritos. A lo otro que debo recordar es lo que más saben ustedes, fue ministro de Gobierno recién, embajador de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas, cargo que dejó por venir a atender las urgencias de ese ministerio, secretario anticorrupción en el gobierno de Lenín Moreno, asesor de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional del Ecuador. Esta no me acordaba. ¿En qué Es que ayudé, eso fue cuando estaba Marcela Guiñaga de segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, y yo fui allá como consultor para hacer el COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Socio y accionista de IJ Legal CL, ¿sigue siendo? Sí, eso es el estudio jurídico. Y gerente general de empresas de los sectores inmobiliarios. ¿Qué No, pereza? eso es algo... Eso es algo que a mí me da mucha risa, porque tiene como desde que yo era estudiante universitario, que hacíamos compañías que nos pedían dentro del estudio jurídico para después que los clientes las tengan, cedíamos los derechos, pero ciertamente uno aparece como accionista fundador. Y desde entonces ya creen que soy, como están en los registros, creen que soy agente inmobiliario, nada que ver. Vale la aclaración. Sigamos con los concursos. Andrea Bernal, cuya entrevista dio pie a la ampliación de esos conceptos con esta, le preguntó también del concurso. No eran las mismas reglas, era otro país, era otra realidad Era un consejo de criminal, participación ciudadana. era otro consejo de participación ciudadana, eran otras las adversidades. Sin embargo, hoy creo que ha cambiado tanto el país, sobre todo en materia de criminalidad, que este puesto se vuelve cada vez más crucial, más importante y más peligroso. Y aquí uno se juega la vida, hay que entenderlo, desde que uno concursa hasta que uno pasa por la fiscalía, uno se juega la vida, se juega la integridad, se juega la seguridad de su familia y se juega todo eso. Y eso es lo que uno pone en juego aquí. Además que para llegar uno tiene que ser sometido como la espada, ¿no? Al hierro y al palo. Pero creo que de ese proceso debe salir el fiscal que los ecuatorianos merecen. ¿Vale la pena poner Siempre la seguridad, la familia, todo eso? Yo estoy convencido que sí.
¿Por su seguridad incluso? con todo. Cuando usted dice hay que pasar todo esto a hierro, ¿confía en ese proceso? ¿Sabe quiénes son los calificadores? ¿Sabe a qué se va a enfrentar? Yo no creo que haya un concurso perfecto. No sé quiénes son los miembros de la comisión. Yo veo por mí. Veo por lo que yo, la seguridad que tengo, de la trayectoria que he hecho en el servicio público, de los méritos que tengo y de las capacidades que puedo mostrar al frente de una institución. En eso confío, en eso me debo y a eso serviré y a eso responderé. Sigamos explorando el tema entonces con esos nuevos elementos de juicio. ¿Cómo ha cambiado mucho la criminalidad en el Ecuador? ¿A qué se refería usted? Cuando fue el concurso para fiscal general en el 2019, no teníamos conocimiento de que había penetrado tanto, o al menos no habíamos advertido que había penetrado tanto el crimen organizado, el narcoterrorismo en las instituciones estatales y sobre todo en el tejido social. O sea, cuando a nosotros nos empezaron a decir, me acuerdo, fue en el 2023, en un reportaje de The Economist, o 2024 me parece, que estábamos proyectados a hacer un narcoestado, de verdad creo que sin los esfuerzos de generar una lucha denodada contra el crimen organizado, probablemente estaríamos mucho más complicados en el tejido social y en las instituciones. Aquí se hablaba de narcogenerales, de narcojueces y de tantas cosas. Cuéntenos algo muy brevemente de cómo su paso por el ministerio le afianzó esa idea, le sirvió para reconocer lo que acaba de decir, que Sí, estaban claro. más penetrados de lo que se creía. Claro, porque uno puede conocer el estado de adentro, uno puede entender cómo funciona. ¿Qué vio, qué vivió en su experiencia de ministro que ahora puede compartir sobre eso? A ver, yo vi que necesariamente la justicia tiene problemas, que existen puertas giratorias. Pude ver cómo los ministros y cómo las fuerzas del orden, los policías, los militares, llevan gente a las cárceles, aprenden gente en el delito y luego en la mesa de la Eso justicia vemos salen. todos, eso Entonces, es público, eso sí, es una novedad. Yo quiero saber de pero su ahí tú vivencia entiendes, ahí tú directa. entiendes, sí, ahí tú entiendes cómo capturan a un pesado, a un pez gordo del crimen y empiezan a desatarte horas de violencia en la calle ¿La que relación es termina. así de directa? Sí. Pero mire lo que está pasando en México. Mire lo que está pasando en México con Mecho. Aquí no hemos logrado tener eso porque ha servido la institucionalidad, ha servido la lucha que se está haciendo. Se ha logrado implementar un control, digamos, efectivo de las fuerzas del orden. Lo veo complicado, pero Disculpe usted, disculpe tranquilo. ustedes. Pero lo que no puede pasar es que se sienta que en la justicia hay un brazo del crimen que permite esta impunidad. Y entonces, que sean puertas giratorias, ¿no? Entran, salen, Ok. entran, sales. Como fiscal, ¿cómo lo va a impedir o lo puede impedir? Entre otras cosas, de eso hablaremos al volver. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. En los Skincare Centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro de 30% off en todo para cuidar mi piel. Ahí está Pharmacy. Esta es una entrevista con José de la Gasca, exministro de Gobierno, ex representante del Ecuador en la ONU. Algo que no mencioné, articulista de Expreso los domingos, por algún tiempo, en donde desarrolló una crítica extensa y fundamentada a las peores falencias de la justicia con mucha agudeza y claridad. Por cierto, quiero recordarles que este encuentro de todos los sábados a las 22 horas es posible gracias a Banco Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Tempo Design, Cardio Heredia y Euroblinds. Desde nuestro propio estudio, ya no lo hacemos en el Bankers Club. Me recordaba el doctor de la Gasca que él nunca estuvo allí
y no sabíamos que nunca había estado antes en este programa. Así que ustedes entenderán que quiere apretar al máximo para sacarle jugo, como decimos en mi tierra. Ya, en la parte anterior, te preguntaba, ¿su fiscalía qué haría para combatir los males que someramente ha denunciado la justicia? A ver, primero yo creo que hay que robustecer la institucionalidad de la fiscalía, porque si bien es cierto, la fiscalía se mantuvo como un bastión ante el crimen y no se dejó permear, creo yo que hoy debe de dar pasos hacia su modernidad. Sí hubo fiscales permeados. Bueno, sí, por supuesto, pero eso Como no hay contamina. jueces. Por supuesto, y no lo descarto, pero eso no algunos están significa que la institución esté muertos tomada. también. Exacto, pero no significa, exactamente, pero no significa que la institución esté Gracias permeada. a quién no está tomado. Yo lo digo de frente, a Diana Salazar. Para mí eso es así. Ella supo manejarse en el cambio en que pudimos descubrir que estábamos entrando hacia que el narcotráfico permee completamente las instituciones y ella supo resistirlo. Y eso creo que es importante porque genera esa institucionalidad que se necesita. Pero yo creo que ahora se necesita una fiscalía, una versión de reforzamiento de esa Con institucionalidad. cosas como que... usted dijo, Modernizarla. ya, es decir, Modernizarla, fortalecerla. Por ejemplo, hay un déficit de más de 600 fiscales para la cantidad de personas que se existen. lo vive diciendo Ya, hace años. perfecto. No ha habido una recategorización de los fiscales, no ha habido una evaluación de los fiscales. Esto que no permite entender si es que tenemos los fiscales que se deben, si es que obedecen al Eso es crimen, el si es que Consejo de deben la manejar- Judicatura, Sí, no de usted. pero también hay que impulsarlo, tiene que haber la voluntad. Se necesita. ¿Con qué plata? Cerca del 92% del presupuesto de la Fiscalía General del Estado se gasta en nómina. Es administrativo, claro. Sí, por supuesto, se gasta Así en es. nómina. Entonces, ¿qué queda para tecnificación? ¿Qué queda para fortalecer las unidades especializadas contra el crimen, contra el lavado de activos, contra la violencia de género, contra el medio ambiente, contra la minería ilegal? ¿Qué queda para eso? ¿Qué queda, por ¿Tiene ejemplo, una idea para... del monto que eso podría requerir Sí. presupuestariamente? O sea, a ver, yo creo que eso hay que generar un análisis presupuestario, ¿Y hay un que hacer proceso que toma años? sí, hay que haber unos proyectos, tienen que haber unos proyectos para esta modernización. Pero debe tener un cálculo de cuánto requiere Yo, necesitar. a ver, no, yo no podría decirlo ahora porque son necesidades de Lo va a tecnología, decir sobre cuando todo. haga la Pero es que eso, presentación. claro, pero yo no sé si es que eso compete, ¿ah? Si es que hay que hacer una presentación de qué es lo que yo voy a hacer con la fiscalía. Esas reglas todavía no están ¿Se lo establecidas. pueden preguntar? Yo creo que podría pasar que me lo pregunten, pero más pasa en esta prueba oral por un Y examen de poner conocimientos. 600 fiscales nuevos será un proceso que por lo menos tome 2 años. No creo que deba tomar tanto, pero hay que entender lo principal. Si queremos que lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la región, que está habiendo una colaboración internacional eficiente o que promete ser eficiente, que inclusive vamos a tener al FBI permanentemente aquí, y que van a estar dando piezas de investigación y procedimientos policiales efectivos. Lo menos que queremos es que la justicia falle. Entonces, si queremos que la justicia falle, debemos de tomárnoslo en serio. No solamente tiene que haber voluntad política por dar seguridad, que es importantísimo, sino también dar los recursos para que toda la justicia, al menos en la lucha contra el crimen y sin desmerecer las otras áreas de la administración de justicia, se vayan en serio. Si queremos luchar contra el crimen en serio, hay que poner dinero. Hasta que ese proceso comience o se consolide, tardará 2 años, culminará seguramente en 4, ojalá en 6, que sería su periodo. Usted tiene que comenzar dando señales Sí. de que hay una nueva fiscalía aquí y de que la vara alta que dejó Diana Salazar se puede y se debe superar. Y eso arranca por los casos emblemáticos, aunque no sean los más importantes, son los más significativos. ¿Cómo los va a manejar? Y, o sea, eso no tiene que haber ninguna transparencia. Los casos tienen que manejarse con rigor técnico. Con objetividad es la actuación de la fiscalía. Y en secuencia cronológica, No, eso es lo que yo estoy en contra. Y eso es uno de los cambios que yo sí planteo hacer. Y esto pasa por cambios normativos. Tiene que haber la capacidad, Carlos, de que la fiscalía entienda que el fiscal no tiene el don de la ubicuidad, pues. Que no podemos tener 400 casos emblemáticos o 30 casos emblemáticos, pero solo podamos ir a 2 o a 3, porque es el tiempo que da, las capacidades que da para la Fiscalía General. Pero en cambio, si horizontalizamos, si es que puede el fiscal tener fiscales litigando esos casos bajo la dirección y la tutela y la responsabilidad del fiscal general, pero que estén avanzando todos parejo, no va a haber pues esa idea de que no, este caso lo tratan con importancia, este caso no lo tratan con importancia. Eso ayuda a la credibilidad. Y yo creo que eso es algo que se tiene que dar en todos los países. algo pasa. más sobre el tema del concurso antes de pasar a otros. Usted se refirió a la comisión seleccionadora, no los conoce. No los conozco. Se refirió a algunos de los concursantes sin mencionar ninguno. Habló del reglamento. Hay un aspecto clave aquí, que es el grupo de académicos que hará las preguntas. Ujú. ¿Por qué cree que las universidades más prestigiosas, todo el mundo sabe quiénes son, se resisten a mandar sus candidatos
¿Y qué hará si ellas definitivamente, por cualquier razón, dicen no vamos a pedir, por ejemplo, la U es la Católica de Guayaquil, la Católica de Quito, la Central... Ya lo han dicho. Ya. ¿Y? Han dicho que no van a participar, que no van a enviar a sus, O sea, a sus catedráticos. profesores de tercera le van a hacer preguntas a un No, tipo no de creo primera. eso. Yo aquí sí invito a la academia a que también se moje el poncho. Nos guste o no nos guste el mecanismo de selección, nos guste o no nos guste cómo fue electa la comisión o lo que sea que tengamos que tener con reparos para el concurso, vamos a tener un fiscal Sí, general del Estado. ¿Sí sabe qué? Y aquí es donde debe de todo la ciudadanía, la academia, poner su cuota, mojarse el poncho y hacer que esto sea y dé la legitimidad, al menos inicial, del concurso. Usted se muestra tan seguro de ganar, no de que va a ganar, tan seguro de poder No, ganar. yo me muestro que seguro eso de lo que, genera de lo que yo sospecha. soy. Pero eso genera sospecha. Más aún con los riesgos Carlos, que acabamos de me ver. he preparado. ¿Cómo se mete de la gasca por segunda vez a participar en un concurso con estas características, arruinando su prestigio y la imagen que dejó? Entonces ya no será lo que a todos nos pareció, un monstruo del derecho y la política. ¿Y por qué voy a arriesgarlo por el hecho de ponerme, de dar el paso al frente? ¿A usted no cree que si lo ningunean y le gana A mí ¿por qué me van eso a es malo ningunear? para su récord? ¿Por qué me van a Por todo lo ningunear? que acaba de decir Es que que a quiere mí no- hacer. A ver, Por primero, la independencia rabiosa que demostró aún dentro del propio Ejecutivo, donde la sus única manera en que discrepancias yo me fueron pongo en frecuentes. entredicho es si yo soy infiel a lo que yo creo, a mis principios, y eso no va a pasar porque yo doy un paso al frente cuando creo que el país lo necesita. De ahí, si yo no gano, porque aquí no hay premio consuelo, no hay segundo lugar, no hay medalla de plata, ni de bronce, ni nada, ni estrellita de octubre. Aquí hay el fiscal general del Estado. Y eso es lo que corresponde. El que gana, que debe ser el que gane el mejor. No que gane con trampa, no que gane con nada de esas cosas. Eso es lo que la ciudadanía debe estar alerta. El mejor, Yo, si no gano, no pasa nada. el mejor puede ganar si hay una diferencia estrecha entre los 3 o 4 mejor calificados y eso se dilucida en una fase tan subjetiva como la exposición oral. Ahí le pueden subir a usted o bajar a usted los puntos que les interese. Vea, yo A los que recuerdo, están interesados que yo usted no recuerdo el salga. último concurso que yo estuve y que escucho por ahí críticas que sí, que sacó tanto, etcétera. Yo no tenía el perfil, ni siquiera había tomado la decisión de concursar cuando salió el concurso, si no fue un día antes. Gracias a Dios se extendió el plazo y pude llenar y completar mis papeles. No tuve una carpeta tan robusta como la que sí tengo ahora. En la prueba escrita, fue una prueba con trampa, muy complicada. Y yo inclusive he visto ¿Con personas que la trampa? ¿En dieron. qué sentido? Sí, porque haga de cuenta. ¿Cuál es su segundo apellido? Rodríguez. Rodrigo. Ok. ¿Cuál es el nombre? Un ejemplo clarito que lo voy a simplificar para que se entienda. ¿Cómo se llama el nombre o cuál es el nombre del conductor del programa Verás? Carlos Vera Rodríguez, Carlos Emilio Vera Rodríguez. Y yo puse Carlos Vera Rodríguez. Error. Respuesta correcta, Carlos Vera. Qué increíble. Ya. Así eran las preguntas. En verdad. Por supuesto que sí. Y Y eso se supo. Y de temas no afines a la justicia Pero siempre. solo le pongo de todo. Aparte que no había un cuestionario, ustedes le daban temas y vaya a ver lo que estudia de todo el derecho, de todas las constituciones, de todas las leyes, de todas las cosas. Pero solo póngase a pensar que la mejor nota del concurso fue 15. Sí. Y yo en mi vida académica lo que más he decidido es tener una excelencia académica, sobre todo en la universidad y posterior. Pero la mejor nota siendo 15 ya te deja entrever que algo no fue un problema de uno y por eso a mí me pareció muy injusta. Pero en la prueba oral, y es a donde quiero llegar, yo fui creo que la mejor nota de la prueba oral. Y a mí no me conocía nadie en ese momento. En ese momento, si yo paso, después de dar esa prueba oral y después digamos, el desempeño que tuve en esa prueba oral, me llamaron para ser secretario anticorrupción. Que tampoco es que yo conocía a los políticos de la ¿Sobre la 10 cuánto época. le pusieron en la prueba oral? En la prueba oral no, creo que fue como 20 sobre 20, una cosa así, Ok. pero fue... Lo sacó la mejor. Sí, creo que Diana sacó primero y de ahí se leyó, pero salimos sumamente bien en esa prueba. Y otras personas que en cambio tenían una super carpeta, que habían quizás sacado una mejor nota en el escrito, no necesariamente le fue bien en la prueba oral. Era una prueba muy compleja, sometió al rigor de personas que estaban en el Consejo de Participación Ciudadana, que en ese momento que estaban, tenían conocimiento específico en la materia. Era casi una interpelación. un Claro, y interrogatorio. estaba Javier Zavala Egas, por ejemplo, Correcto. que recuerdo que es un penalista conocido, tiene su trayectoria en el derecho penal. Entonces, no fue una prueba fácil y someterse a eso en frente de cámaras, en frente del escrutinio, eso es lo que yo valoro como una experiencia. Y
Yo no creo que necesariamente las historias de éxito se escriben porque llega a la primera concurso y necesariamente gana. Ok. ¿Me explico? No funciona así. Y yo no satanizo en ningún caso que arriesgarse a algo por lo que uno cree y no llegar sea un demérito. Se en lo vuelve absoluto. Es a una arriesgar. por supuesto que sí. Se vuelve a arriesgar, porque yo creo que más bien sí les conté que para entrevistar para este programa al doctor de la Gasca, viajamos en noviembre del 2024 a Nueva York y resulta que en medio viaje nos enteramos que el señor ha aceptado ser ministro de gobierno, dejando una posición en la cual tuvo una actuación descollante. Es decir, privilegió la crisis del país, la necesidad del gobierno para enfrentar temas del Estado, a una representación que tiene mucho lustre, pero realmente poca utilidad. Y también lo abordaremos por qué. Pero será al volver, en donde retomaré la conversación con algo que ya hemos tratado. ¿Por qué dejó el ministerio, que es importante entender? Y cómo respondió esa pregunta apenas salió la primera vez. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. En los Skincare Centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro de 30% off en todo para cuidar mi piel. Ahí está Pharmacy. Era fundamental entender, porque a muchos desconcertó, y ya nos hemos referido, y él bastante, en algo a eso, por qué salió él del Ministerio de Gobierno. Cuando le averigüé aquello, apenas se dio su salida y estuvo en el programa Del Día a la Noche, que hago por Radio Centro lunes a viernes 5 de la tarde a 7 de la noche, esto contestó. Yo no me voy porque me votan, no me he ido porque ya me cansé, no me he ido porque las fuerzas me flaquearon o porque la embarré. Me voy porque creo que ya es momento de que yo me prepare, de que yo vuelva a mi vida. Como lo digo, líneas más adelante, he dejado congelada mi vida, mi ejercicio profesional. Esa es otra todo. expresión que me llamó la atención. ¿Cuál fue la clave para obtener estos logros? Saber escuchar y ver las realidades. Uno tiene que entender que el puesto trasciende a la persona. No gritar, ser firme, pero no ser histriónico y no incendiar. Cuando tuve que hablar con firmeza, cuando tuve que señalar, lo hice, pero siempre estuve abierto al diálogo y construí los caminos para el diálogo. Eso generó que yo pueda ir entrelazando confianza con algunos sectores, con algunos grupos, con gremios, con agrupaciones sociales, pueblos, nacionalidades. Y al final eso se fue concretando también en los acuerdos de gobernabilidad que fuimos dando siempre con transparencia. Eso fue entonces. Las cosas han cambiado mucho de allá a acá o bastante. ¿Sigue siendo eso una recomendación válida para manejar la crisis? El diálogo, por ejemplo, lo piden los empresarios, que haya con Petro, desde el presidente de Colombia, hasta lo piden otros sectores aquí, como los sindicatos de los trabajadores, para aplicar una reforma laboral que no se les consultó. Sí, siempre el diálogo. Hay momentos en que hay más diálogo y otras veces que hay menos diálogo, pero siempre tiene que haber. Siempre Y consiguió siempre algo tiene que haber usted del apertura. diálogo. Sí, por supuesto. Por supuesto, aún en medio de las tensiones, aún en medio de los golpes,
Debe haber un espacio para diálogo y hay una voluntad. ¿Por qué con ese diálogo, primero, no pudo conseguir una mayoría más amplia? Y segundo, cuando tuvo 9 de Pachacutic, no le cumplieron los 9. Bueno, pero eso pregúnteselos a ellos. Yo logré la mayoría, tuve los votos, se concretó lo que se tenía que concretar. Creo que entrar quizás en otros esfuerzos por lograr una mayoría más sólida, como lo que usted dice, a lo mejor hubiera significado para mí hacer o pretender hacer algo de lo que yo no estoy dispuesto a hacer y nunca estaré dispuesto a cruzar. ¿Qué Entonces, es? ¿qué es? Analizar las líneas corruptas de algunas personas que ciertamente las pedían. O sea, votos a cambio o de puestos. Prebendas y tantas otras contratos. cosas, por supuesto. Pero no es. Yo nunca lógico quise entrar en esas eso, conversaciones. que los legisladores le pidan a usted, mira, ubica a tal amigo o tal recomendado en Es tal una provincia. práctica. Es una Es una práctica. práctica. Es una práctica. Pero además no es Y lógico. conmigo se estrellaron, entonces no habían ese tipo de diálogos y podía conversar con los que sí ponen el país ¿Se por puede delante. conseguir apoyo a las buenas causas Sí se puede. sin necesidad de compartir un Sí se poder? puede, sí se puede. Sí se puede. Y ahí está la prueba. Ok. Vamos ahora a algo que está en la palestra. También le averigué él sobre el caso Malvinas en esa entrevista. Existe ya una formulación de cargo por delito de desaparición forzosa, no por ejecución extrajudicial ni ninguna de estas cosas. Tampoco se puede hablar de un crimen de Estado, tampoco se puede hablar de un crimen de lesa humanidad que lleven a endilgar necesariamente un nexo causal, un vínculo, un curso causal entre el primer acto de la desaparición forzada que ya está procesado y el lamentable fallecimiento o el asesinato de los niños. Ese asesinato no puede quedar impune. Nosotros hemos pedido a Fiscalía que lo investigue. Y la Corte Constitucional dice que sí fue un crimen de Estado. Sí, y lo dice dentro de una acción de extraordinaria protección sobre una causa de habeas data. Y yo pregunto, ¿y dónde queda la justicia ordinaria, que es la competente para decir si ha habido o no ha habido un crimen, para empezar, para endilgar responsabilidades, y que eso de ahí la justicia, que yo sepa, todavía no ha ¿Y terminado? por qué no tenía que pronunciarse de eso también No, para a que ver, se entienda mejor qué hubo ahí? Cosa Es que que usted no en cambio podía. allí sí reconocía desaparición forzada, Sí. que usted la identifica como desaparición forzosa. Bueno, de desaparición forzada de personas. Para mí la vía donde se tiene que decir que ha habido ese, porque eso es un delito, es la vía de la justicia ordinaria a través de la justicia penal. Eso es lo importante. De ahí, todo lo que hagan, todos los esfuerzos que se hagan por transparentar y llegar a la verdad de lo que ocurra, que hayan responsables, que aquí se siente una cultura de qué es lo que pasa con los excesos, de que no haya personas que tapen el avance de la justicia, eso es lo importante. ¿Por qué Esa la es la Corte discusión que debemos tener. Constitucional se pronuncia más allá sobre aquello que se le pidió? Hace un análisis de mérito sobre el fondo de la acción de habeas data, entiendo. Analiza estas cuestiones, va atendiendo alguna instrumentación, a mi juicio, criterios que sirven en lo político y que se pueden utilizar en lo político, pero no perdamos de foco que No aquí, debió hacer eso. para mí, eso estuvo de más. Ismael Quintana, que es una autoridad en el tema constitucional, coincide en que la Corte se Autolimita. excedió en el ámbito de sus pronunciamientos y que al hacerlo posibilita el hecho de que, como es un crimen de Estado y por el Estado representa o responde el presidente, esto termine en plantearle un juicio político a él para destituirlo, aunque no hayan hoy los números en la Asamblea. Sí, a ver, a mí me parece que esa es una jugada que tiene de jurídico, pero también tiene de político. Pero yo no quiero salirme del foco, del ámbito de lo que significa el derecho a las familias, a que se sepa lo que pasa, que aquí haya la mayor cantidad de administración de justicia y no de politización. No, yo sí quiero salirme de eso, porque usted acaba de reconocer que hay mucho del ámbito político. Sí, en sí esta lo hay, discusión. para mí sí lo hay. ¿Y por qué incurren, no es la primera vez, reiteradamente en ese o sea, tema? porque para mí están sentando las bases para que aquí se empiece a hablar. Creo que no era la vía, pero que ahí se empiece a hablar, uno, de juicios políticos, y dos, de que ya vaya de algún modo la justicia constitucional interfiriendo o influyendo en la justicia ordinaria. Y aquí de lo que Porque sabemos está es diciendo, miren, nosotros creemos
Usted sí sabe que el Que a artículo nuestro juicio- 129, el artículo 129 de la Constitución, usted tiene ahí la Constitución, habla de cuáles son las causales y las Y causales una para de juicio ellas político. para Una es- destitución es la desaparición forzada. Una de ellas es la desaparición forzada. A mi juicio, esa es una interpretación muy literal de lo que dice la Constitución, porque en verdad de lo que se trata de ver, a mi juicio, tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, que no es lo que ha sucedido aquí, y eso hay una distinción. Crimen de lesa humanidad es un ataque generalizado y sistemático contra una población. Eso está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, me parece que es en el artículo 88. Y aquí por lo que se procesó es por la desaparición forzada del artículo 84, que tiene que ver con no poner a las personas en la justicia, ante la justicia, que es. No es un ataque del gobierno, no es un ataque de sistematizado, generalizado y demás. Es un hecho, es un caso que necesita tener reacción por parte de la justicia y lo ha tenido. Hablar de lesa humanidad no lo es. A mi juicio, las causales del artículo 129 de la Constitución tienen que ver con eso. Vea usted que habla de genocidio, vea usted que habla de homicidios y secuestros por razones políticas y demás. Me parece que habla de la desaparición forzada y no me acuerdo qué otra más. La Corte Constitucional sigue poniendo el centro para que cabecee Me parece que sí. el correísmo. Me parece que sí, y me parece que el tiempo político en que lo hace, viene posterior a la consulta popular, también deja mucho que pensar sobre eso. Si es así, ¿por qué se definió usted en esa entrevista con Andrea Bernal? O mejor dicho, no se definió como anticorreísta. No, porque yo no me puedo, porque creo que la justicia... Usted puede ser, La justicia usted no es anti un partido político No, que es el perdón. brazo político, el crimen No, organizado. yo soy anticrimen. Y creo que el rol del fiscal general del Estado no pasa por Y definirse eso no por obliga a estar anti de antipolítico. los que fomentan el crimen, No, ser un para nada, aparato para jurídico nada, que para nada. facilite la impunidad. Ese es el error, Carlos. Si uno aspira para el cargo de fiscal general del Estado, uno debe tener bien claro que el rol que tiene ahí es jurídico-técnico. Y en eso no caben anticorreísmos ni anti nada. ¿Esas normas de dónde salieron? ¿Esta ¿Cuáles? constitución de dónde salió? Esas normas que fomentan la impunidad que usted decía al principio. ¿Quién las puso? ¿Un fantasma? No. Los actores que la Sí, pero, impulsan pero son tenemos los del una correísmo. tenemos una constitución, se buscó cambiarla, el pueblo dijo mayoritariamente que no, seguimos atados a las reglas de la constitución, que yo creo que ya está completamente desfasada, pero hay que respetarlas. Y ahí vamos a la otra. Hay que respetar, y eso no significa que por eso vamos a hacer tabla rasa de la ley y tabla rasa de Ya, la constitución. y cuando se olvidarnos las sugirió instituciones. cambiar esa constitución, usted dijo que el 444 viabilizaba hacerlo sin consultar a la Corte Constitucional, pero que iban a agotar primero la otra vía. Tuvo razón. La otra vía fue un desastre, no funcionó, perdimos, me incluyo la consulta, 4-0. Ha revivido esa posibilidad de Enrique Herrería. ¿Tiene sentido? A mí me hace sentido que siempre los cambios constitucionales son necesarios hoy en día. Repito, esa constitución está desfasada, pero hemos pretendido cambiarla. Políticamente se tomó la decisión, no se dio. Yo fui de las personas que abogaba por el cambio constitucional, no se dio, Y hay que muchos lo entenderlo. criticaron por eso. Y hoy me parece que debemos repensar y pensar mejor los tiempos y las velocidades y la profundidad de esos O sea, cambios usted constitucionales. escaparía solo con el tiempo, no con la vía que usted mismo quiso impulsar. Sí, pero yo creo en otro que momento. después de lo que ha hablado el pueblo ha sido claro y no creo que volverle a preguntar sobre lo mismo en el tiempo cercano sea prudente. Por eso yo hablaba, y lo dije creo que frente a usted, que lamentablemente, a mi juicio, nos hemos encadenado a esa constitución por lo menos por 20 años. ¿La Corte Constitucional es conspiradora? No lo veo así, pero también tiene tintes políticos. Se hace reiteradamente estas maniobras a propósito de todo lo que se pueda prestar a eso, con el afán, como yo repito otra vez, de hacer la jugada, poner el centro y decirle, vean, cabeceen, pues esa parte no me toca a mí. ¿No es conspiradora? No podría decirlo, pero yo no jamás voy a calificar así a una institución. ¿Dialogó usted con la Corte Sí, Constitucional? dialogué. ¿Qué fui- impresión se formó? Yo tengo una excelente opinión de ellos en lo personal, en lo académico, en lo institucional, pero ciertamente funcionan y funcionan ¿Eran como un órgano. permeables? ¿A qué se refiere con permeables? ¿Así eran abiertos a otras ideas, aunque no fueran las de ellos? Yo la vez que conversé con ellos, y fue una conversación bastante interesante, yo noté que eran muy receptivos a escuchar. ¿Los sintió prejuiciados? No podría decir eso. ¿Te parece una corte woke? Creo que es una corte que tiene un tinte ideológico, sí. ¿Neocolonialista sí? No lo sé, ¿Y el pero tiene una tendencia ¿Y el ideológica, tinte ciertamente. ideológico cuál es? De progresividad de los derechos, etcétera. O sea, yo sí creo ¿Que se denomina como? bueno, usted lo dijo, woke, yo no lo podría calificar de ninguna manera en la Corte porque hay votos. La Corte se integra por personas, se va reformando. Y depende de las personas que van llegando por el mecanismo que tiene, cómo se va integrando. Eso pasa en todas las Cortes del Se mundo. va empeorando. El fallo fue Sí, unánime. pero no pensemos que eso... El fallo que fue unánime que en el todas las caso Cortes Malvinas, que debía hacerlo, Ujú.
respecto a la responsabilidad de los militares y la desaparición Es que ahí no forzada, es. aunque falta un elemento de la desaparición forzada. Y exactamente lo que pasó no se configura en ese cuadro, pero ya, la Corte dijo que lo es y esa Pero cuestión en es una acción de inapelable. habeas data, ahí es otra cosa, es una cosa completamente diferente. Entonces no ha mejorado la Corte, ha empeorado. No, ha debido 9 de decir- 9 suscriben ha- una ha sentencia debido que decirlo. tiene esas derivaciones. Ha debido decir lo que ha dicho. Esas son las reglas del juego. Esa es la institucionalidad. Podrán no gustarnos, podrán los políticos hacer uso de esa sentencia como les parezca, pero la Corte ha hablado y ha hablado en un caso de envergadura. Sí sabe- y eso hay que Sí respetarlo. sabe producto de que es esa Corte renovada de un concurso. Y sí saben qué hizo la Corte con una candidata que el Ejecutivo entusiasmó para que participe porque le daba prestigio al Una gran proceso, jurista. burlarse de ella, Pamela Aguirre. No, yo no podría decir que fue la Corte, porque ese concurso no lo hace la Corte, eso no pasa ante la Corte. ¿Quién lo hizo? El Consejo de Participación. Sí, sí, gracias- sí. Gracias a mí me parece que nos perdimos Cierto. como país El de mismo una gran jurista consejo, integrando la Corte. el mismo Eso sí lo debo consejo decir. a donde usted va. Sí, a someterme. Yo Que- puedo que no desmerecer, ha yo puedo cambiado. desmerecer a esa gran jurista por haberlo intentado o no. Puedo criticarla por haber dado el paso al frente y no haber llegado o no. Puedo elogiar que lo haya hecho cuando muchos otros deciden no hacerlo por el miedo a lo que usted está diciendo. A mí me parece que más ganan y los valientes que lo intentan, aunque no lleguen, a que los que dicen muchas cosas y terminan demostrando una falta de coherencia entre lo que se debe hacer y lo que se hace. Ojalá el país valore eso, reconozca eso y se lo crea además. Porque hay algunos que aún así no lo creen. Porque creo que lo único que hará que la comisión seleccionadora no decida barbaridades es una presión pública, es una auditoría, una veeduría, un seguimiento al concurso, una fisga muy crítica para que gane el mejor. No el que esos señores no tienen grandes méritos académicos para escoger el próximo fiscal, incluidos los 5 delegados de las funciones, poder exhibir. Cuando volvamos, la parte final con José Lagasca, en donde tocaremos algo de lo que hizo o no pudo terminar en el Consejo de Seguridad de la ONU y en general en nuestra representación ante esa organización. Hablemos del sofá como el lienzo del color del año. Soy Paola Argotti y hoy estoy en Tempo Design. Para el 2026, Pantone eligió como color del año Cloud Dancer, un blanco suave y etéreo que representa calma, igual que el sofá Oda. Un sofá que permite dejar volar nuestra creatividad. No solo es cómodo, sino que se convierte en la pieza ideal para interpretar estas tendencias, especialmente porque es modular. Este tono no busca protagonismo, sino equilibrio. Por eso puedes combinarlo con tonos tierra y marrones para lograr espacios cálidos. El verdadero lujo está en un sofá que se adapta a tu día a día. Inspírate y vive el color del año con un diseño pensado para ti. Visita los showrooms de Tempo en Quito y Guayaquil. A las 22 horas. La ley nos dice que nosotros somos donantes. Sin embargo, debemos nosotros respetar la voluntad al momento de decir no. De lunes a viernes y domingos. ¿Cuál era la estrategia de Irán? Llegar a tener tal cantidad y profusión de misiles que en un momento dado fuese imposible combatirlos. Entrevistas que hacen historia. Que tocar al cabecilla criminal implica que automáticamente o debilitas o fortaleces una estructura. No. Y preguntas que abren caminos. Pero usted no descarta que a futuro se pueda firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. A ver. Verá a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. No puedo concluir esta primera entrevista a José Lagasca en Veraz si una breve opinión de él sobre su paso por las Naciones Unidas en representación del Ecuador y nada mejor para eso que un fragmento pequeño de una de sus múltiples intervenciones. Welcome to the press conference of Ecuador in its capacity as President of the Security Council for the month of December 2023. Ecuador ocupará esta importante función por única vez durante este periodo de 2 años como miembros electos.
Nuestro país ha debido esperar 31 años para ocupar este lugar y deberá esperar un tiempo similar para volver a hacerlo. Es por ello que tomamos esta tarea con enorme responsabilidad y apegados a los principios que el Ecuador mantiene desde que fue miembro fundador de esta organización. Reafirmamos nuestro respeto por el derecho internacional, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la Carta de las Naciones Unidas. Las prioridades que establecemos o que hemos establecido para el periodo del Ecuador en el Consejo de Seguridad se reflejarán también en esta presidencia y son la solución pacífica de controversias, la protección de civiles como la mejor manera de conmemorar los 75 años de la Convención de Ginebra que se celebra el 2024, el fortalecimiento de la paz sostenible por medio de la prevención de los conflictos armados y de las amenazas emergentes, la no proliferación y la lucha contra el tráfico ilícito de armas, y la agenda de mujer, paz y seguridad. Doctor de la Gasca, necesito que en pocas palabras defina qué consiguió el Ecuador o usted para el Ecuador y qué quedó pendiente en camino o no se pudo empezar. Bueno, lo que logramos fue ser un vehículo de paz, un canal de paz en una situación en la que el planeta siempre necesita de eso. Estar en el Consejo de Seguridad necesita de los mayores artífices para la paz. Para velar por la paz y la seguridad internacional. ¿En casos como qué lograron eso? En el conflicto en Medio Oriente, Por en ejemplo, Ucrania. Nosotros éramos corredactores del expediente humanitario en el expediente Ucrania y siempre estábamos nosotros con Francia apoyando mucho eso. Por ejemplo, en la región, en Haití, también éramos corredactores del expediente de Haití con Estados Unidos. Manejábamos el tema de la presidencia del Comité 1540 sobre la no proliferación de armas ¿y nucleares. para el Ecuador? Para agentes no estatales. Y bueno, para el Ecuador nosotros también dejamos inclusive que sea el Ecuador quien presida el directorio de las 3 agencias más importantes de ayuda humanitaria, perdón, de desarrollo, como el UNDP, el PNUD, etcétera. ¿Cómo consiguió usted que el presidente Correa presida una sesión? ¿No? Presidente Noboa, No, perdón. pues, no, qué no, no, confusión. ¿Cómo consiguió usted que el presidente Noboa presida una sesión del Comité de Seguridad? No, a ver, lo que pasó es que a nosotros nos correspondía el mes de diciembre presidir el Consejo de Seguridad como país y lo que nosotros hicimos fue organizar 2 eventos insignias, uno de los cuales, Carlos, tuvo como resultado que se hablase sobre la amenaza que significaba el crimen organizado transnacional hacia la paz y la seguridad internacional. Ahí ya se puso esa... Y ahí sí, por eso es que yo he dicho que nosotros prendimos la mecha. Ajá. Porque el presidente Daniel Noboa fue quien leyó a nombre de los 15 presidentes, y eso fue un documento que se negoció. Para que pueda haber una declaración de presidencia se necesita que los 15 países estén de acuerdo en cada palabra que se dice. Y la propuesta del Ecuador fue poner esto en el mapa mundial como una amenaza hacia la paz y la seguridad internacionales. ¿Qué es lo que era y qué es lo que se debía hacer y cómo importaba la cooperación internacional a nivel global y a nivel regional? Y mire usted cómo ahora, tiempo después, el presidente declaró el conflicto armado interno, después vino los estados y declaró como terroristas las organizaciones criminales algunas, después vino el presidente Trump y lo hizo también. Y ahora sale lo del escudo de las Américas. Entonces es como que todo este andamiaje que usted dice que a veces no sirve, que sí sirve, este andamiaje de estructuras, de palabras, de pensamiento, de corrientes de acción, de creación de políticas internacionales, generó lo que hoy estamos viendo en la región. Por supuesto que sí, fuimos pioneros. Yo sí lo puedo decir y lo digo con orgullo. Y además generamos productos importantes. O sea, en un país como nosotros, en el ámbito geopolítico, que haya sido capaz de lograr las resoluciones del Consejo de Seguridad que logramos, unas humanitarias sobre Gaza, otra que cambia el paradigma de la ayuda, de cómo se financian los conflictos en África, que haya logrado la declaración de presidencia que logramos, entre tantos otros productos que salieron, no fue sino calificada como súper exitosa la presidencia que tuvo el Ecuador. Y en eso yo siempre querré agradecer el trabajo denodado y patriótico que tuvo toda la misión, cada uno de sus miembros. Muchas gracias, doctor de la Gasca, por esta recordación vital de ese breve paso y lo mucho que contribuimos. Se la voy a enviar para que la tenga, para que vea el documento. De lo mucho que contribuimos, a pesar de lo poco que se sabe, para lo cual era ese viaje que hicimos allá y no pudimos concretar, porque al señor se le ocurrió que en este país podía en un momento muy crítico venir y darle lo que le hacía falta, estabilidad y gobernabilidad. Ciertamente se la dio, y de la manera que ustedes acaban de escuchar. Bueno, este es un candidato a fiscal general de la nación, que aparte de tener sus méritos y de deberse a responder lo que el reglamento le diga, tiene una trayectoria pública que felizmente podrán ustedes evaluar. A favor, en contra, más, menos, tiene. Con José de la Gasca no hay cómo perderse en ese concurso.
hay también con unos cuantos más. Lo que resta ahora al país, si cree que el concurso debe ser lo riguroso que no ha sido, que está en posibilidad de mejorar lo que andaba mal y de algunas rectificaciones, es activarse para así conseguirlo, en vez de desistir de participar con razones que yo comprendo, que yo respeto, pero no comparto, por otros juristas que privilegian su imagen, su prestigio, su qué dirán, en vez de cómo puedo cambiar las cosas. Como él lo dijo, solo mojándose el poncho se puede darle la vuelta a este país. Y ese valor por lo menos lo ha tenido. Veamos si sabe refrendarlo con todos los aspectos de un concurso tramposo, pero no invencible. Hasta la próxima semana. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo Design, Euroblinds. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.